Profesor Mearsheimer, bienvenido. Mi estimado amigo, tuvimos 7 programas el día de hoy y el último es el suyo ahora. Le agradezco por esperar. Gracias por acomodarse a mi horario. Logramos hacer en 3 días esta semana lo que normalmente hacemos en 5. Y una parte significativa de eso se debió a su generosidad. Antes de abordar la base moral de la política exterior y la base ética de la guerra, usted es, como es ampliamente conocido, un graduado de la prestigiosa Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y también fue un oficial en la distinguida Fuerza Aérea. Si un comandante le pidiera a una persona en el ejército que matara a un civil desarmado, no violento y no combatiente, ¿no se podría argumentar que esa sería una orden ilegal? Es una orden totalmente ilegal, sin duda, fin de la historia, y deberías desobedecerla sin vacilar. Entonces, cuando estos miembros del Congreso hicieron su declaración, los 6 de ellos, 2 senadores y 4 miembros de la Cámara de Representantes, recordando a los miembros del ejército que es su deber negarse a obedecer una orden ilegal, había una base legal y moral para que hicieran esa declaración. Aunque ahora los investiga el FBI por quién sabe qué. Sí, quiero expresar que considero que estos senadores esencialmente manifestaron lo evidente y la razón por la cual la administración Trump está tan enfadada es porque está llevando a cabo operaciones militares como disparar a estos barcos en el Caribe, lo cual es claramente incorrecto desde un punto de vista moral. Hemos hablado de esto extensamente y está bastante claro que simplemente estamos involucrados en asesinatos indiscriminados y lo que estas personas del Congreso están diciendo es que eso es inaceptable, está mal y que los miembros del servicio no deberían ejecutar esas órdenes de la administración Trump. Puedes imaginar cuánto enfurece esto a la administración Trump. Así que, como es típico, están yendo tras ellos. El secretario de Defensa, que se autodenomina el secretario de Guerra, ha puesto al senador Mark Kelly, quien es un capitán retirado de la Marina, para aquellos que no estén familiarizados con estos rangos, el equivalente a un coronel en la Fuerza Aérea o el Ejército, en aviso de que podría ser llamado de nuevo al servicio activo para ser sometido a un consejo de guerra por su discurso. Por supuesto, hay una cláusula en la Constitución con la que el secretario de Defensa debería estar familiarizado, llamada la cláusula de incompatibilidad, que prohíbe a los miembros del Congreso servir en servicio activo en el ejército. Por lo tanto, el senador Kelly se encuentra protegido de las garras del Departamento de Defensa mientras permanezca en su cargo en el Senado de los Estados Unidos. Veremos a dónde lleva esto. No sé en qué se basaría el FBI para interrogar a estos congresistas si fuera uno de ellos. Si el FBI viniera, yo diría, ¿tienen citación u orden? Ellos dirían que no. Y yo diría que tengan buen día. Adiós. Me parece bien. Incluso si esto llegara a los tribunales, me cuesta imaginar que pierdan. Quiero decir, ¿de qué van a acusar a Kelly? ¿De traición, acaso? Bueno, el presidente dice que es traición o sedición y que deberían ser ejecutados. La traición es, claro, ayudar al enemigo en guerra o hacer la guerra contra EU. No se discute aquí. La sedición es alentar una toma del gobierno por la fuerza. Eso no está sobre la mesa aquí. Todo lo que hicieron estas personas fue expresar una verdad obvia, una declaración precisa de la ley, que es que no se debe obedecer una orden ilegal. Y claro, el secretario de Defensa y el presidente no están contentos con esto. ¿Tiene la política exterior estadounidense una base moral? Claro, la política exterior de EEU casi siempre considera la moralidad, pero a veces los cálculos estratégicos empujan en una dirección y los cálculos morales en otra dirección. En esos casos, los cálculos estratégicos casi siempre ganan. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se alió con la Unión Soviética, que estaba bajo el liderazgo de Joseph Stalin,
Esto no era lo correcto desde un punto de vista moral, evidentemente, pero tenía sentido estratégico, ya que estábamos enfrentados a Adolf Hitler y estábamos dispuestos a hacer un pacto con el diablo si era absolutamente necesario. Si eso era lo absolutamente necesario para derrotar a Adolf Hitler, ahora considerando ese mismo caso desde una perspectiva diferente, era moralmente correcto y estratégicamente acertado ir a la guerra contra Adolf Hitler. No hay duda al respecto, tenía sentido estratégico y moral, y por cierto, se puede hacer el mismo argumento con respecto a la Primera Guerra del Golfo. Esta es la guerra de 1991, donde se podría argumentar que estábamos estratégicamente, moralmente y legalmente correctos al librar esa guerra contra Saddam Hussein y expulsarlo de Kuwait. Se podría argumentar que la Segunda Guerra del Golfo en marzo de 2003 no fue moralmente correcta, pero el punto clave aquí es que los responsables de la política estadounidense siempre consideran aspectos morales y estratégicos. Sopesan ambos y a veces la flecha apunta igual, en otros apunta opuesto. Y tristemente, por la naturaleza de la política internacional, cuando hay conflicto entre lo moral y lo estratégico siempre prevalece. ¿Existe alguna base moral para que nosotros demos 4,000 millones al año mediante un contrato firmado por el presidente Obama a Israel y luego financiemos el genocidio de Israel en Gaza? No, absolutamente no. Quiero decir, este es un caso. Quiero decir, lo que estamos haciendo aquí es apoyar a un estado de apartheid que está ejecutando un genocidio. Eso es claramente incorrecto desde un punto de vista moral en extremo, pero además tampoco tiene sentido estratégico para los Estados Unidos. Nuestra relación con Israel no es una relación inteligente desde un punto de vista estratégico. Si tuviéramos una relación inteligente con Israel, lo trataríamos como a un país normal. Lo trataríamos de la misma manera que tratamos a otros países, pero no lo hacemos debido al poder del lobby israelí. Así que nos encontramos en esta situación en la que damos un apoyo incondicional a un país que es un estado de apartheid y está ejecutando un genocidio. Entonces ni siquiera hay una ventaja estratégica. ¿Hay alguna ventaja para los Estados Unidos de América por el apoyo que le damos a Israel? ¿Qué gana Estados Unidos con todo lo que le da a Israel? Casi nada. Estados Unidos estaría significativamente mejor si no existiera Israel. Muchas personas lo reconocen, pero pocas lo expresan. La noción de que Israel es un activo neto para Estados Unidos no es un argumento verdaderamente serio. Apenas ganamos algo al estar aliados con Israel. Nos causa todo tipo de problemas estratégicos y, como dije, desde un punto de vista moral. Respaldar un estado de apartheid que comete genocidio es aborrecible, al menos para mí. ¿Existe alguna base moral para ello? Volvamos al punto inicial sobre la ejecución en barcos pesqueros. ¿Hay alguna base moral para que el presidente haya matado, no directamente, sino mediante el Departamento de Defensa, a 81 personas en estas lanchas rápidas, la mayoría a más de 1,000 millas de EPU? Definitivamente no. Y como me has indicado en el programa, ellos aseguran tener una justificación legal para lo que están llevando a cabo, pero no nos la revelarán. Y una vez que escuchas esa información, sabes que esa justificación legal sería completamente destrozada si se hiciera pública. Esta es la misma oficina en el Departamento de Justicia que supuestamente dio una justificación legal a George W. Bush para la tortura y a Barack Obama para usar drones para matar a estadounidenses que no estaban involucrados en violencia y nunca fueron acusados de un crimen en Yemen. No sé si son las mismas personas, quizás no sean, pero es la misma oficina. Sí, la misma. Uno pensaría que lo pondrían a disposición de personas como tú y yo y aquellos de nosotros que hacemos esto para ganarnos la vida, para examinar su supuesta justificación legal. ¿Existe alguna base moral para las amenazas del presidente de llevar a cabo una invasión en Venezuela?
Ha desplegado 18,000 tropas en Puerto Rico y tiene una docena de embarcaciones, incluyendo el portaaviones más grande del mundo frente a las costas de Venezuela. Según nuestro colega, el coronel Lawrence Welkerson, el costo de trasladar a esas personas y ese equipo allí supera los 1,000 millones. Creo que la pregunta interesante no es si hay un caso moral que presentar. La pregunta es si hay un caso legal que presentar o alguna necesidad estratégica. De acuerdo. Creo que no hay ninguna razón estratégica para que invadamos Venezuela. Venezuela simplemente no representa una amenaza para los Estados Unidos. Y la exageración de la amenaza en la que está involucrada la administración Trump al retratar a Venezuela como un peligroso estado narcoterrorista es risible. Y en lo que respecta a la base legal para invadir o atacar a Venezuela, considero firmemente que tampoco existe una base legal sólida para llevar a cabo tal acción. Uno se pregunta en qué piensan estas personas. No quiero retroceder mucho en la historia, pero claro, esto es en la época cuando tú y yo estábamos en la universidad. ¿Había una base legal, moral o estratégica para que uno invadiera Vietnam del Norte? Bueno, nunca invadimos Vietnam del Norte. Lo que hicimos fue desplegar tropas en Vietnam del Sur y fuimos a la guerra contra Vietnam del Norte y el Vietcong que estaban ubicados en Vietnam del Sur. ¿Había una base estratégica para hacer eso? Bueno, la administración tenía una base estratégica en la que realmente creían, que era la teoría del dominó, la cual muchas personas argumentaron en ese momento que era ridícula. Sin embargo, varios políticos destacados, incluido el presidente Johnson, creían en la teoría del dominó. Pensamos que estaba estratégicamente justificado intervenir en términos de si había una base legal. Fundamentalmente fuimos invitados por el gobierno de Vietnam del Sur. No fue como si estuviéramos interviniendo. Estábamos interviniendo en Vietnam de la misma manera en que invadimos Irak en 2003. Fuimos a brindar apoyo al gobierno en Saigón. Quieres recordar que fue en marzo de 1965. Es el 8 de marzo de 1965 cuando las primeras tropas de combate ingresan en Vietnam. En ese momento el gobierno de Vietnam del Sur casi colapsaba, estaba en una situación crítica. Esa, por supuesto, es una de las razones por las que Johnson manda a los marines el 8 de marzo. Pero de todos modos, el punto es que el gobierno de Saigón quería con urgencia que viniéramos y les resolviéramos el problema. Y entramos y rápidamente nos dimos cuenta de que era una prueba hercúlea. Y durante los años siguientes, hasta la ofensiva del Tet en 1968, incrementamos de manera sustancial el número de tropas que enviábamos mensualmente. Luego ocurrió la ofensiva del Tet y al final nos retiramos. ¿No fue la CIA la que hizo asesinar al presidente de Vietnam del Sur y no perdimos alrededor de 52 o 55,000 soldados? Bueno, la administración de Kennedy estuvo involucrada en el derrocamiento de Diem. Diem era el presidente de Vietnam y fue asesinado en 1963. Creo que fue justo antes de que el presidente Kennedy fuera asesinado. Y después de que Diem fuera derrocado, pensamos que lo que sucedería es que su reemplazo crearía más estabilidad y no tendríamos que intervenir militarmente en Vietnam del Sur. Pero el hecho es que por mala que fuera la situación bajo Diem, empeoró con sus sucesores. Y eso, por supuesto, es la razón por la que finalmente tuvimos que intervenir. Pero definitivamente estuvimos involucrados en el golpe de Estado y asesinato de Diem. Luego, sobre las tropas perdidas en Vietnam, muertos en combate, creo que el número es alrededor de 58,000. ¿Existe una justificación moral para los 260,000 millones que hemos otorgado a Ucrania? Bueno, considero que creíamos que lo moralmente adecuado era asistir a Ucrania en su defensa contra Rusia. Pensábamos que era lo éticamente correcto permitir que Ucrania se uniera a la OTAN y formara parte del mundo occidental.
Creo que se puede argumentar que eso fue correcto, que se puede hacer un caso de que es un argumento plausible, que eso fue lo moralmente correcto. Considero que fue estratégicamente imprudente y al final resultó ser desastroso para Ucrania. Me molesta mucho cuando las personas que favorecieron empujar a Ucrania hacia la OTAN y luego favorecieron impulsar la guerra reclaman la superioridad moral porque podrían haber pensado que estaban moralmente correctos al principio al llevar a Ucrania por este camino. Pero dado cómo han resultado las cosas, es un desastre para el pueblo ucraniano. Y creo que son personas como usted y como yo, que hemos estado en el otro lado de este debate, quienes ahora ocupan el terreno moral elevado. Argumentamos que era estratégicamente insensato y que al final no redundaría en beneficio de Ucrania. Así que creo que ocupamos la posición estratégica y moral superior, pero no argumentaría que las personas que estaban a favor de incorporar a Ucrania en la OTAN y de llevar a cabo la guerra al principio eran moralmente corruptas o estaban haciendo algo moralmente incorrecto. Pensaban que estaban haciendo lo correcto, es solo que fueron estratégicamente imprudentes. ¿Cree que es posible que Steve Witkoff y Jared Kushner, supongo que podríamos detenernos ahí, dado quiénes son, pero cree que es concebible que puedan proponer algo que sea aceptado tanto por el Kremlin como por el equipo de Zelensky? No, como bien sabe, juez, creo que usted y yo formaríamos un equipo verdaderamente formidable si el presidente Trump nos solicitara ir a Moscú y Kiev para intentar alcanzar un acuerdo. Somos dos personas listas. Pensamos estratégicamente y hacemos todo lo posible por encontrar una solución, pero al final no encontraríamos una solución porque no hay solución aquí. Si observas las demandas que hacen los rusos, y estas son demandas no negociables, y observas las demandas que hacen los ucranianos y los europeos del otro lado, no hay manera de reconciliar esas demandas. Están completamente en desacuerdo entre sí. Así que no creo que haya ninguna manera de que esta guerra se pueda resolver diplomáticamente. Esto es trágico, pero así son las cosas. Y creo, como he dicho hace tiempo, que esto se resolverá en el campo de batalla. Y al final, incluso cuando se resuelva allí, no habrá un acuerdo de paz significativo después. Obtendrás un conflicto congelado. Ese conflicto congelado podría estallar de nuevo en una guerra caliente, ya sea en Ucrania o en otro lugar de Europa del Este en el futuro. Estamos en problemas serios. Y esto es una tarea que considero inútil, en mi opinión, en la que han enviado al señor Witkoff y al señor Kushner. ¿Dónde se encuentra el secretario de Estado de los Estados Unidos? ¿Saben el presidente Trump y el presidente Putin que él quiere que la guerra continúe debido a su ideología neoconservadora y por eso no está involucrado en estas negociaciones? Es fascinante que han emergido numerosos artículos, incluyendo uno significativo en el Wall Street Journal, sobre cómo la administración de Trump formuló su plan inicial de 28 puntos. Y es muy claro a partir de ese artículo y de otros artículos que he leído que lo que hizo Trump fue decirle a Kushner y Witkoff, después de su llamado éxito en lograr un alto el fuego en el Medio Oriente, que dirigieran su atención a Ucrania y elaboraran un plan. Así que eran Witkoff y Kushner quienes estaban efectivamente colaborando con los rusos y los ucranianos. Me sorprendió bastante observar esto. Hubo al menos 2 conversaciones con Zelensky sobre este plan de 28 puntos antes de que se hiciera público. Y por supuesto también estaban hablando con los rusos y hablan con gente en los niveles más altos. Así que fueron Kushner y Witkoff quienes, trabajando con los ucranianos y los rusos, elaboraron el plan. Y lo que es muy interesante es que Rubio tuvo muy poco que ver con ello. Y no fue hasta que el plan se hizo público, este es el primer plan de 28 puntos que se hizo público, que Rubio fue llamado para defenderlo, llamado para que pudiera defender el plan. Y ha estado algo involucrado desde entonces, pero no tuvo nada que ver con la elaboración del plan.
Mi creencia, y no tengo evidencia para respaldar esto, es que Trump lo mantuvo al margen y ha mantenido a Kellogg fuera porque entiende que ellos socavarían cualquier acuerdo de paz significativo. Y según el coronel McGregor, Kellogg ha sido despedido por esa misma razón, por temor a que socavara cualquier acuerdo de paz. Pero no va a haber ningún acuerdo de paz. Por las razones que has articulado, es racionalmente inconcebible plasmar en papel un acuerdo que sería aceptado por Zelensky y el Kremlin. Sí, quiero decir, cuando miras las principales demandas de los rusos y luego ves lo que los ucranianos y los europeos dicen sobre esas demandas, te das cuenta en unos 2 minutos de que simplemente no hay manera de reconciliar estas diferentes posiciones. Y de nuevo, como mencioné tú y yo, por muy listos que seamos, no podríamos solucionar este problema. Bueno, observe el historial de los señores Witkoff y Kushner. En la semana pasada, las FDI han asesinado a más de 100 civiles en la región de Gaza. Durante la última semana, las FDI han atacado un barrio residencial en la ciudad de Damasco, supuestamente con el objetivo de eliminar a líderes de Hezbollah y Hamas. En la última semana, las FDI no han permitido que un cirujano estadounidense especialista en reconstrucción intestinal entre en Gaza para realizar estas cirugías en niños. ¿Qué clase de alto el fuego, qué clase de acuerdo de paz es este? Aquí no existe un verdadero alto el fuego. Israel ha atacado Líbano más de 1000 veces desde que el alto el fuego entró en vigor el otoño pasado. Este es el otoño de 2024. Han atacado Líbano más de 1000 veces cada día. Lees en el periódico que han asesinado a aproximadamente una veintena de palestinos. Esto no es un alto el fuego en ningún sentido significativo. Puede ser un alto el fuego para Hezbollah o para Hamas, pero no es un alto el fuego para los israelíes. Es una situación muy parecida en Siria. Los israelíes son increíblemente agresivos. Es simplemente difícil de creer y entienden perfectamente que pueden hacer lo que quieran porque la administración Trump no va a protestar. El lobby básicamente controla a Trump y si miras a personas como Witkoff y Kushner, tienen un apego apasionado por Israel. Son sionistas dedicados. No criticarán a Israel de ninguna forma, más bien actuarán como sus abogados. El embajador de Estados Unidos en Israel también es un sionista apasionado, tan apasionado que invitó a la embajada estadounidense a un espía que, según Phil Giraldi y otros, causó más daño a la seguridad nacional estadounidense que cualquier espía en la historia. Ese sería Jonathan Pollard, cuya condena fue conmutada por el expresidente Donald Trump. Realmente asombroso. Muchas de las acciones de la administración de Trump son verdaderamente sorprendentes, pero pocas se pueden comparar con esta. ¿Por qué no despiden a este tipo de inmediato? No lo entiendo en absoluto. Jonathan Pollard, quiero decir, conversa con los miembros de la comunidad de inteligencia de EE.UU. Cuando Pollard robó lo que robó, que eran las llaves del reino, eran las herramientas, según entiendo, para acceder a toda la tecnología de espionaje de EE.UU. Era la época de la Guerra Fría, donde terminó una parte de todo esto en Moscú a la Unión Soviética. ¿Qué ocurrió? Cuando Pollard descendió del avión privado de Sheldon Adelson en Tel Aviv, fue recibido por una persona sonriente, visiblemente feliz, que lo abrazaba con entusiasmo. Bibi Netanyahu, un espía estadounidense recibido calurosamente por los israelíes, probablemente se burlan de nosotros a nuestras espaldas, nos vigilan, asesinan a nuestros marineros y les remuneramos generosamente. Creo que reírse no es la palabra correcta, o al menos no es la palabra que yo usaría. Creo que nos desprecian. Creo que entienden. Básicamente nos poseen y pueden hacer aquí lo que quieran sobre los israelíes y sus partidarios aquí en los Estados Unidos. Pueden hacer casi lo que quieran y quedar sin castigo. Esto ocurre en muchos ámbitos. Recuerda que básicamente donantes judíos ricos son quienes lograron que 3 presidentes de universidades prestigiosas fueran despedidos.
¿Recuerdas cuando hubo protestas en la primavera de 2024? Un número de esos ricos donantes intervino y lograron que los presidentes de Harvard, Penn y Columbia fueran despedidos. Realmente notable. El lobby tiene un poder realmente impresionante y a Donald Trump le gusta proclamar que él es América primero. No es América primero, es Israel primero. Él prioriza a Israel sobre América, arriesgándose cuando hay conflicto entre ambos, lo cual pasa bastante. Y es por eso que tanta gente en la base de MAGA está enojada con él, porque entienden perfectamente que a pesar de todo su discurso sobre América primero, básicamente siempre está dispuesto a favorecer a Israel sobre los Estados Unidos. Está perdiendo respaldo y el movimiento MAGA está perdiendo respaldo debido a este asunto. El apoyo hacia Israel entre la juventud ha disminuido considerablemente, incluso entre los adolescentes. Los resultados de las encuestas se encuentran en adolescentes, te lo aseguro. Y el presidente debería saberlo. Quizás no le importe porque tiene el dinero de la señora Adeline. Bueno, él lo sabe y le importa. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Él está entre la espada y la pared. Este es el mismo problema que enfrenta Vance. Vance quiere ser presidente. Marco Rubio quiere ser presidente. ¿Cómo van a negociar este problema estos dos políticos si son súper pro-Israel? Van a perder mucho apoyo en las bases, especialmente con la base MAGA. Y si no son completamente pro-Israel, el poderoso lobby irá tras ellos. AIPAC los señalará y hará todo lo posible para asegurarse de que no sean elegidos. Así que este es un verdadero problema para los políticos republicanos, pero sorpresa de sorpresas, también es un gran problema para los demócratas. ¿Te presentas en una plataforma que sea pro-Israel? Si eres demócrata, ¿suena como Chuck Schumer? ¿O comienzas a ir en la otra dirección y dices que no aceptarás dinero de AIPAC y que eres estadounidense primero y no un partidario de Israel primero? Si procedes de esa manera, podríamos llegar a descubrir cómo se desarrolla en las elecciones primarias del Partido Demócrata de Nueva York si Alexandria Ocasio-Cortez decide desafiar al senador Schumer. Sí, quiero expresar que la contienda para la alcaldía de la ciudad de Nueva York es sumamente importante en este contexto y resulta ser sumamente revelador tanto para los demócratas como para los republicanos. Sí, quiero decir, el problema real que mencionaste es que si ves cómo piensan los jóvenes sobre Israel, descubres que piensan diferente sobre Israel que las personas mayores como nosotros o de nuestra generación. Correcto, y el hecho es que nosotros vamos a desaparecer y todos esos jóvenes van a ascender y van a nacer más jóvenes y van a traer más inmigrantes que no son simpatizantes de Israel. Y esto va a crear enormes problemas para Israel y para el lobby. Y ellos reconocen eso y están trabajando intensamente para solucionar este problema. Pero en la era de las redes sociales es extremadamente difícil hacer eso, como estamos demostrando ahora mismo con este programa. Profesor Mearsheimer, feliz día de Acción de Gracias. Hemos hablado sobre sangre, vísceras y comportamiento moral e inmoral. Feliz día de Acción de Gracias para usted y su familia. Gracias por ajustar su horario hoy. Ya espero verte la próxima semana en tu día y hora usuales. Igual, y feliz día de Acción de Gracias, juez. Gracias.